modernos. Mucho gusto a todos, gracias a toda la audiencia que nos sigue en este nuevo episodio de Fundamentos Podcast en el Estudio de Medios Modernos. Esta tarde me encuentro con el doctor licenciado Mauricio Velázquez. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? Gracias por la invitación y bueno, pues para compartir un poco, especialmente con todos tus escuchas. Pues con Mauricio tenemos un lore, hay un contexto bien largo, ¿eh? Porque es como también ha servido de apoyo psicológico muchas veces. Él ha sido mi psicólogo por mucho tiempo y pues digamos que la conversación que vamos a tener esta tarde o en este episodio va a ser enfocada como a conocerse a uno mismo y cómo la inteligencia emocional en el camino de emprender también juega un factor importante. Es un tema que creo que no se toca mucho a nivel de contenido, y creo que es importante que también la gente que está emprendiendo también entienda de que pues emprender también es una lucha de todos los días y el balance con las emociones o también el diálogo interno que uno tiene frecuentemente también es fundamental para el éxito de tus ideas. En este caso, pues Mauricio, muchos años viendo diferentes casos. ¿Qué nos puedes contar acerca de eso? ¿Cómo te imaginas que podemos empezar desarrollando un tema que tenga que ver con inteligencia emocional y emprendimiento? Bueno, primero que nada, pues un gusto. Yo soy psicólogo, ya llevamos, sí, no sé si se pueden decir los años porque van a calcular. Más o menos ya llevamos aproximadamente 23 años en el área trabajando, especialmente todo lo que es la parte emocional, todo lo que son problemas de depresión, ansiedad, estrés y problemas de adicciones en niños, adolescentes y adultos. Y especialmente cuando propones el hablar todo lo que es la parte de inteligencia emocional en la población que está emprendiendo, me identifico mucho porque creo yo que yo fui también un emprendedor, porque únicamente me he desarrollado en la parte clínica, en la parte privada, y realmente es todo un proceso. Yo le llamo toda una aventura, ¿verdad? Una aventura, una locura muchas veces que tiene que ser, porque te tienes que encontrar con la pasión, con lo que te gusta. Y cuando encuentras lo que te gusta, lo que te apasiona, entonces la adversidad, porque vas a encontrar problemas, vas a encontrar situaciones, retos, entonces los vas a ir afrontando de manera adecuada. Y ahí entra el jugar esa inteligencia emocional, ese diálogo interno, esa tolerancia a la frustración para poder enfrentar y alcanzar el éxito. Sí, la verdad que cuando uno empieza este camino de querer, que tengo una buena idea, démosle. Va a ser millonario, vamos a cambiar la vida. Normalmente empieza con una emoción también bien alta, porque es como, esto es lo que tengo quiero. Algo que nadie sabe, pero que van a ver. Claro. Y empiezan con esa emoción de que, tenemos esta idea y lo estoy haciendo con mis amigos o con mi familia, etcétera. Y después pasan las semanas y se dan cuenta que la idea es como, uy, qué difícil está esto. Y entonces ya después ahí empieza como un bajón, donde normalmente en ese bajón pasan dos cosas: o continúas emprendiendo y seguís ese camino, o te das por vencido y pues buscas otro proyecto nuevo porque hay que cambiar. Entonces, estar buscando. Ese como vaivén que tiene el emprendimiento, no muchas personas lo soportan, pues, o sea, tal vez lo pueden soportar que un par de meses, o tal vez un año, pero realmente que este tema es una decisión como bien firme que tenés que tomar como para sacrificar un montón de cosas para como tener tiempo, porque al final cuando emprendes lo que compras es tiempo, no compras dinero. Y no solamente es eso, es el hecho de entender, ¿verdad? Porque uno piensa que, como tú mencionas, ¿verdad? Tengo una idea, tengo esta opción de negocio, entonces yo lo saco, ¿verdad? Primero todo el proceso que es antes de salir al mercado, ¿verdad? O sea, encontrar esa idea. Y normalmente cuando la gente quiere comenzar a emprender, piensa que todo es como una varita mágica. Tengo esta idea y ya voy a ser exitoso. Y realmente el éxito no es así. Dice una frase que el éxito solo se encuentra antes del trabajo en el diccionario, ¿verdad? Es decir, que primero tiene que haber trabajo para alcanzar éxito. Y por supuesto, con el emprendimiento lo que realmente más hay es inseguridad, porque no tenés una seguridad, no tenés de repente un salario, no tenés de repente esas bondades que tal vez cuando hay un trabajo fijo sí existe, ¿verdad? Tenés un salario fijo y con ese salario haces tu presupuesto. En cambio, cuando uno emprende y uno comienza, no hay nada seguro.
¿ok? Lo único que es esa sensación de inseguridad, y por supuesto yo hablaba el hecho de lo que te apasiona es lo que te mueve. En inteligencia emocional hay un ciclo que es el ciclo de la motivación. Para lograr la motivación primero tenés que tener un motivo, es decir, qué es lo que quiero hacer o por qué lo quiero hacer. Que de una u otra manera ese motivo, si lo conectas con tu pasión, es mucho más fuerte y lo vas a alcanzar. Porque si de repente hay muchas personas que lo que quieren es, como decía por ahí alguien, si lo que quieres es hacer dinero, lo más lejos que vas a llegar es al banco, ¿verdad? Porque todo el mundo quiere hacer dinero, pero realmente es por qué lo quieres hacer. O sea, de una u otra manera tiene que haber algo más allá de eso. Y eso entra en tus sueños, entra lo que tú quieres, tu objetivo, tu propósito de vida, qué es lo que quieres hacer. Cuando ya tenés bien claro el motivo, entonces vienen las otras partes de la motivación para alcanzar el éxito. Que viene de repente, tengo que aprender a tener de repente un método, y ese método lo tengo que repetir una y otra vez. Y si de repente cometo errores, porque en el camino se cometen errores, a veces como uno dice, ¿verdad? Híjole, este día me fue bien, o este día no me va a ir muy bien. Entonces yo tengo que tener la perseverancia y la persistencia para poder seguir repitiendo hasta lograr alcanzar lo que uno quiere. Entonces es ahí donde uno va encontrando. Y, ok. Y entrando como en tema un poco más como de porque cuando tenés esta emoción de emprender, ¿verdad? Y que estás haciendo la idea y de pronto te das cuenta de lo difícil que es, también hay dos maneras de emprender. Puedes emprender por tu cuenta, puedes emprender con un equipo, un grupo de personas. Normalmente cuando emprendes solo, pues es un poco más difícil. Ahora en día hay medios un poco más accesibles como para... Ahora en día es bien probable decir de que vos puedes crear una empresa con una persona. No sucede en nuestros países, pero sí en otros países del mundo puedes ver que hay herramientas donde una persona puede ser capaz de poder manejar un gran proceso pues detrás, claro. ¿Verdad? Y lo que pasa es de que cuando emprendes acá en nuestros países, normalmente emprendes ya sea con un socio o con tu familia, y normalmente empezás con el apoyo familiar, ¿va? Entonces ya, si te vas dando cuenta, ya no solamente tu idea y vos, sino que ya vas empezando a involucrar más gente. Por ende, más gente tiene expectativa, tiene esperanza, quieren que te vaya bien, porque hay opiniones también, ¿verdad? Entonces ya empieza a complicarse un poco la cuestión. Adicional a eso, viene la batalla con uno mismo, pues que las conductas adictivas, que no sé, como el desvelo, el desenfreno, la impulsividad, como los incentivos que van como amarrados a todo lo que... Te va generando. Todo es parte de todo al final, ¿verdad? Porque, o sea, lo que quiero decir es, está la persona que está emprendiendo y cuando empieza a emprender, empieza a tomar decisiones que involucra gente. Y esa gente también se involucra en el proceso y alrededor de todo eso también está uno mismo con sus emociones. Okay. Y a veces eso tiende a ser de mucho estrés y de mucha presión para un emprendedor que no está acostumbrado a tal vez tener ese tipo como de situación, ¿va? De estrés. De estrés, donde estás poniendo a prueba tu capacidad de poder como soportar eso, ¿va? Ok, ahí donde tú mencionaste, ¿verdad? Toda esa presión que genera, porque las personas a tu alrededor, tu familia, el socio, tu pareja, qué sé yo, te comienzan a opinar. Y muchas veces te pueden comenzar a opinar a favor, que cuando todo va bien no hay ningún problema. Te están diciendo, oye, qué bien, excelente, sigue adelante. Eso al contrario motiva. El problema es que cuando comienzan a opinar de manera negativa. Ahí es el clavo. Que te comienzan a decir, ¿para qué? Mira, pensá bien. Mira, ¿y por qué no mejor dejas? ¿Y por qué no mejor cambias? Entonces te comienzan a generar ese tipo de opiniones. Y ahí es donde si tú no tienes bien claro ese motivo, esa pasión de por qué es lo que estás haciendo, entonces fácilmente puedo ceder. Porque también, como tú mencionaste, está la batalla interna. Está de repente ese diálogo interno que todos tenemos. Exacto. Esa vocecita interna que te comienza a decir, híjole, ¿será que me voy a equivocar? ¿Será que no me va a ir bien? Nosotros le llamamos a ese diálogo interno esos pensamientos irracionales que podemos tener. Como ese es el lizard brain que le dicen, ¿verdad? Sí. Como el cerebro, ¿cómo es? El cerebro de... Ay, ¿cómo se dice lizard en español? Se me olvidó. Cerebro de iguana. El cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano, vamos a decir que es todo lo que es la parte instintiva, lo que nos está enfocado al miedo. Entonces, claro, cuando nosotros tenemos miedo, entonces se activan todas nuestras emociones, nuestros instintos. Y tú vas a responder al miedo de dos maneras: lucho o huyo.
Pero si yo no tengo una manera de luchar o huir, entonces vengo y me paralizo. Entonces, si las personas porque vienen el hecho de cuando comienzas a emprender, vienen compromisos. Con tu proveedor interno, proveedores externos, qué sé yo. Comienzas un compromiso, significa que tenés que tener ingresos para pagar. Y si ese mes no se hicieron, entonces ahí empieza como una lucha, ¿no? Comienzan esa lucha interna, sí. Y comienzas incluso a tener esos números en rojo, ¿verdad? Que a veces uno va y uno dice, pucha, ¿cómo va? Y no sé si seguir o continuar, y comienza toda esa batalla interna. Entonces ahí viene, hay que tener esa fortaleza emocional para lidiar con esas situaciones. ¿Cómo la desarrollas para alguien que, ponele que tiene la personalidad tiene una personalidad como que soporta eso, pero que como carga mucho y de pronto cuando explota de una forma que casi que destruye todo, ¿me entendés? ¿Cómo podés administrar como esa carga? Porque yo creo que mucho a veces sucede que cuando la explosión es porque hay una sobrecarga, pues, okay. Y como que la persona no sabe cómo expresar eso o descargar eso, ¿no? Te lo voy a plantear de esta manera. Todos tenemos estos eventos. El evento es una situación, es un acontecimiento. Entonces vamos a poner el evento de que tienes a tus empleados que te están exigiendo pagar o que de repente tienes que pagar con un proveedor. Ese es el evento, es un evento real. Entonces estos eventos tú los vas a responder de tres maneras. O los puedes responder, lo ideal, vamos a decir, dentro de una ventana de tolerancia. Es decir, que puede enfrentar la situación con calma, pensando, buscando ideas, buscando cómo enfrentar la frustración. Pero si ese evento yo no puedo enfrentar esa frustración, me tenga dos opciones. O respondo de manera hiperactiva. Entonces ahí viene, estoy a la defensiva, exploto con las personas, incluso llega un cliente y a veces lo trato hasta mal porque reaccioné, sobredimensioné la situación y exploté. Ahí viene la parte agresiva, hostil. Pero también está el otro extremo, que la situación es tan agobiante que lo que quiero hacer es desconectarme. Entonces no contesto el teléfono, mejor me aparto, mejor me encierro, mejor me voy a dormir. Puedo comenzar a caer en conductas adictivas. No, imagínate, no te vas al bar, te vas a echar un trago, armas el puro, ¿me entendés? O sea, de todo lo que existe negativo, ese es un escape, ¿me entendés? Pero ese escape es cuando estoy en esa etapa de hipoactividad, que me quiero desconectar. Ajá. Entonces puedo llegar a disociar la realidad. Y cuando disociamos la realidad, entonces yo no sirvo. Esta idea para qué me metí. El síndrome impostor, ¿va? Comenzamos nosotros a generar todo este tipo de pensamiento. Ok. Y, bueno, en mi caso, cuando empecé a emprender, como para entrando en un caso práctico, yo empecé a emprender cuando tenía 21 años. Y cuando empecé a emprender, una de las conductas que no tenía habitualmente era la lectura. No me gustaba leer, de pronto me gustó leer. Pero al mismo tiempo las opiniones, de pronto ya mis papás empezaban a ver como que pasaba el tiempo y como que seguía viviendo en la casa de ellos y era como, mira, ya estás cumpliendo 26 años, que no sé qué. Y es como que llega un punto donde mi conversación era, mira, tranquilo, va a llegar el momento donde nos vamos a reír de esto. Eventualmente llegó el momento, pero también surgen nuevos momentos dentro del momento que uno tenía planificado. Una situación que para mí fue un shock emocional dentro de ese momento fue como yo tenía esta expectativa con el proyecto que había empezado. Entonces habíamos logrado un hito. Entonces ya teníamos una oficina propia, habíamos, como que de nuestras casas habíamos salido una oficina propia. Eso fue un hito importante. Ahora venía otro hito donde yo quería como, con el éxito que quería lograr, quería como pagar lo que me habían pagado de vuelta, ¿me entendés? Uh-huh. Y de pronto no sale como vos querés. Y wow, o sea, el golpe es o sea, si vos crees que una ruptura con tu pareja es fuerte, perder un negocio que vos tenías una ilusión de querer como darle algo en cambio a tu familia, creo que eso es similar el dolor. ¿Y cómo te recompones de eso? Porque hay gente que simplemente también tira la toalla y hay otra gente que dice, no, me vuelvo a levantar. Que si tú te fijas, ese es como el temor que tenemos muchas personas, el fracaso, ¿verdad? De igual manera, cuando yo comencé, yo puse mi primer consultorio en el 2024, ¿sí? En el 2004. 2004, hace 20 años. Puse el primer consultorio. Primero trabajaba con un médico psiquiatra en la oficina de él, en la clínica de él, pero después yo salí a poner un consultorio, 2004. En ese momento también, porque no solamente uno está emprendiendo, sino que también va desarrollando otras áreas de la vida. Exactamente. Y en ese momento, pues, oye, que soy papá.
¿Ok? Ajá. Entonces, todo lo que implica es ser papá, estamos hablando, imagínate, estoy emprendiendo un negocio, siendo papá, y todo lo que consumen los niños en esas etapas, ¿verdad? Imagino que sé lo que está viviendo. Entiendo. Que la leche, que el pamper, que esto, que se enferma, que aquí, que hay que llevar al doctor y todo eso. Entonces, todo eso son, vamos a decir, son gastos que son fijos que tienes que tener. Uh-huh. Y si no has logrado el crecimiento que uno quiere, entonces, por supuesto, uno sacrifica siempre el negocio y para proveer a la familia. Uh-huh. Entonces, claro, esa clínica yo la puse y yo logré sostenerla hasta diciembre del 2005. Ya no pude, tuve que cerrar ese local, porque no pude, me consumió la renta, me consumió la luz y tuve que cerrar. ¿Qué sucedió? Entra todo ese sentimiento de, pucha, realmente, ¿será que estoy bueno haciendo lo que estoy haciendo? ¿Será que volví de nuevo con el psiquiatra? En tu caso, vos te apegas, o sea, vos buscas un psiquiatra como para entender esa parte de tu mente. Ok, vamos a decir, a mí se me dio la oportunidad cuando yo estaba estudiando, comencé a trabajar con el psiquiatra que fue como mi tutor, el que me enseñó muchas cosas, me enseñó el camino a la parte clínica. Entonces, por supuesto, fue en ese momento, trabajaba junto con él. Hacíamos proyectos juntos, pues. Esa es la parte de la sociedad, por decirlo de esa forma. Vaya. ¿Ok? Entonces, regreso a la clínica de él, a la oficina de él, a estar atendiendo. Y en junio del 2006, pongo ya el consultorio donde todavía actualmente estoy. Okay. Y en ese primer consultorio era la oficina y estaba solo tenía un escritorio, no había nada, ¿verdad? Y en la medida, de nuevo, el tiempo, el trabajo, no, mira, vamos a hacer una división, vamos a hacer cubículos, vamos a hacer esto. Y ahora en ese edificio nosotros tenemos 2 espacios, 2 oficinas, tenemos 3 espacios, 3 cubículos para atención y tenemos un salón para diferentes tipos de eventos. Es decir, y ya somos un grupo de 7 psicólogos, porque tenemos una psicóloga en El Salvador también atendiendo. Es decir, ha venido creciendo. Sí. ¿Verdad? Pero, de nuevo, ahora yo puedo ver, por ejemplo, la clínica en lo que se ha convertido, ¿ok? Versus cómo comenzó, hay un gran camino. Fíjate que también, bueno, ese es otro aspecto importante, porque ahorita estamos hablando más como en el desarrollo de un emprendimiento, como las barreras que pasaba, pero de pronto ya estás como en una etapa donde posiblemente ya estás consolidado, ya tenés otro, como que tus preocupaciones son otras, pero pasa muchas veces que... ¿No te pasa que cuando vos lográs algo fuerte o algo grande, independientemente de lo que logres, como que sea como bien relevante, bien importante, lo lograste y de pronto es como que bueno, nos vemos, volvés o sea, querés más. No, o sea, a mí me pasa que yo logro algo y no es como que celebro lo que logré, sino que simplemente como que, bueno, ok. Carpe diem. Ajá. Aprovecha el momento y seguí por más, seguí avanzando. Que creo yo que es la mentalidad realmente que tenemos, yo digo la mentalidad que tenemos que tener todas las personas, ¿ok? Que es la mentalidad proactiva. ¿Okay? La mentalidad proactiva va a enfrentar tanto las situaciones positivas como negativas de una manera proactiva. ¿Cómo enfrentar las situaciones proactivas positivas? Con esa sensación, ok, chévere, ya logré con esto, ahora voy por más. Y sigo avanzando y sigo creciendo. Pero ¿no crees que también ahí hay como una... Tal vez hay como no sé, como disociación del personaje ahí, como que no, como que también como que de pronto vos trabajas tanto para lograr algo y lo lográs y no... No disfrutás. Ajá. ¿No crees que hay una disociación ahí rara? De nuevo, ¿hasta dónde y hasta cuándo? Pues porque también viene esa situación, ¿verdad? Porque hay personas, yo creo que todos los que a veces comenzamos a emprender tenemos esta característica, somos un poco adictos al trabajo, somos workaholic y nos apasionamos con el trabajo. Ahí es donde tenemos que generar un poco esa diferencia, que es una línea bien delgadita, que podemos caer en esa situación de adicción, que comenzamos a descuidar aspectos personales, descuidamos nuestra salud, descuidamos nuestro bienestar, nuestras situaciones familiares, sociales. Ahí es donde la persona está logrando el éxito y comienza a tener conductas adictivas, comienza a tener abuso de sustancias, hay un montón de situaciones en su entorno. Entonces ahí significa que estás, pero si estás logrando siempre ese éxito y estás queriendo avanzar por más y estás logrando eso es fantástico, pues de eso se trata. ¿Okay? Yo creo que el límite, por lo menos mi pensar es que el límite es del cielo. Sí. ¿Verdad? O sea, hasta dónde puede llegar, hasta donde uno solo quiera, pues. En la medida
tú vas creciendo, es bien importante ir involucrando a otras personas. ¿Qué tan importante crees vos hoy en día? Porque yo creo que vos estás familiarizado también con esta persona. O sea, vos sabes quién es el doctor Amen, ¿verdad? Daniel Amen. ¿Has leído libros de él que tienen que ver con el estudio del cerebro? El estudio del cerebro. Él inventó esta máquina, el espectrómetro, que es la foto 3D. La foto, ajá. ¿Qué tan importante crees vos que ahora en día es conocer tu cerebro? Porque... Pues nosotros sí le apostamos bastante a eso. Incluso nosotros tenemos un dispositivo que se llama Brainwave, que hace todo un electroencefalograma para ver cómo están estas ondas cerebrales. ¿Okay? Porque de una u otra manera estas ondas cerebrales tienen que estar con cierto nivel de equilibrio. A veces puede haber un declive donde puede estar muy hiperactivado o muy hipoactivado. Entonces también nos ayuda a ver, porque ya este es un dispositivo, vamos a decir, de alta tecnología, que hace todo un análisis con inteligencia artificial, donde te valora cómo está a nivel del el estrés, la depresión, la ansiedad. La dieta que tenés también te dice como dietas que tenés que seguir como para poder tratar eso y esas cosas. No es que son dietas alimenticias, sino que a nivel de qué aspectos nos dice cuáles son esas áreas del cerebro que están afectadas, y eso nos permite, porque ya el cerebro ya está mapeado. ¿Okay? O sea, el cerebro está mapeado y de alguna otra manera, si está afectado un área muy específica, entonces hay que trabajar eso. Por ejemplo, el lóbulo frontal es el encargado de todas tus decisiones, vamos a decir, pues es el que ve la parte racional, es el que resuelve problemas. Ahí es donde precisamente las situaciones de ADHD se dan más frecuentes, ¿verdad? Donde muchas veces, cuando hablemos de un déficit de atención, significa que hay un nivel de hiperactivación y donde de repente toda esa información no es procesada de la manera adecuada. Y nosotros eso lo podemos ir comenzando a valorar desde niños. ¿Okay? Ahí podemos ver cómo está el desarrollo del lóbulo frontal. Entonces nosotros dentro de la clínica, lo que nosotros hacemos, que yo siempre digo, estamos tratando de siempre dar a la vanguardia, porque eso también es otra cosa del emprendimiento. No te puedes quedar con lo mismo, siempre es importante estar actualizándose. Sí. Entonces siempre hacemos un proceso de evaluación. Entonces con niños, por ejemplo, podemos detectar si hay cierto nivel o cierta probabilidad de déficit de atención, de autismo, de algún otro tipo de dificultades. Y todo eso es a nivel del cerebro. Y sí, muchas personas que pueden tener déficit de atención vienen se les dificulta. Sí. Y hay otro, a mí lo que me gusta de este doctor es como que él trata si no lo has leído, te invito a que lo leas, porque sí, hay bastante contenido ahí. Y habla también de los traumas, si no me equivoco, a nivel de... Fíjate que es bien interesante como el estudio de él. Traumáticas. Él viene y te toma la foto en 3D del espectrómetro, te toma la foto de tu cerebro. Entonces, inmediatamente él divide el cerebro en 4 cuadrantes. El biológico, el psicológico, el social y el espiritual. Perdón, el emocional y el espiritual. Entonces, en el biológico, por ejemplo... Están todos los... En este libro, fíjate que el libro se llama Change Your Brain, Change Your Life. Entonces, como que te va explicando X parte del cerebro. Te dice, no sé, por ejemplo, el basal ganglio. El basal ganglio ve esto y 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 esto. Y esto es... Y entonces, como que de pronto... agarra un trastorno y entonces hace la división, ¿verdad? Entonces dice, ok, si tu problema es hiperactividad o déficit de atención, deberías de tomar omega, deberías de tomar no sé qué, hierro, deberías de hacer esto. Como que, y después en lo espiritual te dice que ores, que en lo emocional ir al psicólogo a practicar tal cosa. Que recordemos que a nivel de nuestro cerebro funciona pues con ciertas sustancias, los neurotransmisores. Sí. Okay, entonces estos neurotransmisores nosotros podemos equilibrarlos. Y hay cosas que se pueden hacer. ¿Okay? Por ejemplo, desde compartir con otras personas. Correcto. Entonces ahí estás mejorando la parte de la serotonina, por ejemplo. Si tú haces meditación, si tú haces baile, estás manejando, por ejemplo, la dopamina. Sí. Entonces son aspectos que uno puede hacer directamente para poder ir mejorar esos neurotransmisores. Nosotros a nivel de la clínica, en detectar, hacer ese mapeo, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos ir trabajando con el paciente, enseñándole cuáles son esas herramientas, correcto, técnicas específicas para poder manejar eso. ¿Y los empresarios, emprendedores harán eso? ¿Vos crees que realmente se meten al pedo de como, voy a ir al psicólogo, voy a ver voy a ver por qué me siento mal, que me fue mal en esta venta? ¿Hacen eso? Pues no lo hacen. Eso sería deberían de, ideal, ¿verdad? Porque de otra manera, porque de ahí estamos viendo el hecho de que pueda tomar buenas ideas, que pueda enfrentar el estrés, que pueda manejar. Y esa es la parte de, si el cerebro es nuestro órgano más importante, incluso hay trasplante de todo. Si tenés la plata suficiente, te pueden trasplantar cualquier cosa. Pero no te pueden hacer, no existe un trasplante del cerebro. O sea, estamos hablando que es nuestro
nuestra madre ahí, donde salen todas las órdenes directamente. Entonces, si nosotros no cuidamos, y eso se conoce como salud cerebral o higiene cerebral, si nosotros no cuidamos nuestro cerebro, y cuidar nuestro cerebro se refiere a qué cosa le estoy metiendo. Si le estoy metiendo sustancias, si le estoy metiendo drogas, químicos, también qué información le estoy metiendo. Porque de repente no es necesariamente meterle droga, pero si le estoy metiendo, por ejemplo, pornografía a mi cerebro, sí, eso me genera, porque estamos generando cierto nivel de estimulación. Sí, yo creo que hoy en día hay bastante dopamina, porque como agarras el celular, inmediatamente ya tenés dopamina. Pues. Sí. Entonces, en mi caso, o sea, yo no lo oculto, pues yo soy un adicto a la dopamina, pues yo paso mamado en esta cuestión, y es porque también estoy en una industria que me exige esto. Exige. Pero también, vaya, ponerle, hay una ironía, o sea, paso en esto, pero por ejemplo, redes sociales yo no tengo. Yo básicamente paso en YouTube estudiando los canales que me gustan a mí, pero no es como que paso como en... Porque no tengo Instagram, no tengo TikTok, no tengo Facebook, o sea, no pierdo el tiempo en eso, pues. Pero hay otra gente que sí, la dopamina les pega fuerte en eso. Y entonces, ahí viene mi otra pregunta. La procrastinación. Mira, hay mucha gente que mañana lo va a hacer y pasó un mes y no lo hiciste. Sí. A mí me pasa muchas veces eso. ¿Qué tips crees vos que son? ¿Será que la procrastinación es como parte de una sobrecarga emocional, una sobrecarga de trabajo, sobrecarga de no descansar? ¿Por qué será eso? ¿Qué será como la clave como para también... No, o sea, combatirla, porque no la vas a eliminar, la puedes combatir. La puedes combatir. La procrastinación es esa actitud que nosotros tomamos frente a un evento, a una tarea, y que estamos simplemente tratando de dejarla para después, para más tarde. Pueden haber diferentes tipos de procrastinaciones, ¿verdad? Porque si es algo que realmente no puedo y no tengo la habilidad para pedir ayuda, entonces comienzo a procrastinar. Si es algo que yo considero que es demasiado fácil, pero tengo que hacerlo, entonces comienzo a procrastinar. Otra de las ideas que a veces la gente dice es que yo solo trabajo bajo presión. Entonces solo trabajo bajo estrés. Entonces vamos dejando hasta que me acumule el estrés para meterme a trabajar. El estudiante que quiere estudiar todo una noche antes, por ejemplo. Sí, qué feo eso. Yo sí, soy culpable aquí. Presente. Sí. Entonces, todas veces eso pasa, ¿verdad? Y muchas veces es por esa sensación, vamos a decir, de adrenalina que nos genera por querer cumplir un trabajo. Entonces vamos procrastinando, vamos dejando todo para más tarde, vamos dejando todo para después. Hoy en día hay muchos medios, muchas cosas que procrastinamos, pues. Los celulares, el TikTok, el meternos a ver cosas ahí donde vamos pasando el tiempo. Y de repente te das cuenta, y lo podemos medir, porque hay aplicaciones para eso. ¿Cuánto tiempo pasaste viendo eso? Sí, ahora en día... se puede medir. Sí, estamos en una era donde todo es medible, todo es información, pero también al mismo tiempo, cuando sabes mucho, cuando sabes mucho de mucho, no sabes nada de nada. Es que eso es el problema, y creo que también aquí hay una concepción equivocada cuando empezás una idea o un emprendimiento. Es como que porque sé bastante de esto me va a ir bien. Porque la gente me dio 1000 comentarios. No, sí soy experto. Ajá. Pero realmente es como, ¿cuántas horas llevas trabajando en eso? Trabajando en eso, ¿cuánto tiempo llevas preparándote para eso? Uh-huh. Y eso sucede, ¿verdad? Vemos en las diferentes plataformas que hay personas que hablan, que yo soy aquí, que soy todo esto, y se vuelven, entre comillas, expertos en eso. Y realmente no, pues, o sea, simplemente está hablando, está repitiendo cosas más de otras personas. Pues realmente has estudiado eso, realmente te has metido a profundizar, realmente has tratado ese tipo de situaciones. Ahí donde tenemos que ir viendo, ¿verdad? Y ahí donde la gente también tiene que ir aprendiendo. Y el emprendedor, si volvemos al tema del emprendimiento, ahí tiene que tener cuidado con eso, porque Correcto. se va a encontrar con esos todólogos, con el opinólogo, se va a encontrar con esas personas que siempre están criticando con todo. ¿Y cómo hacer? Porque, por ejemplo, yo, por ejemplo, tengo muy poca tolerancia a cuando la crítica, y es porque tal vez viene de una conducta muy de mi pasado que no me obliga, o sea, como que inmediatamente reacciono. Okay. ¿Cómo evitas esa reacción, pues? Primero ahí tú estás mencionando algo muy personal, es decir, yo soy poco tolerante a la crítica. ¿Por qué? Porque tengo una experiencia en mi pasado que me ha generado. Nosotros llamamos memoria traumática. Y eso sí se puede trabajar. Actualmente nosotros usamos ciertas técnicas que se llama MDR, que es reprocesamiento y desensibilización a través del movimiento ocular, donde se sanan esas experiencias.
¿Ok? Entonces te invitamos a que puedas ir para que puedas trabajar eso. Y es increíble. Y no, seguramente hay un montón de personas que lo mismo. Es increíble. ¿Ok? Y se puede ir trabajando eso. Pero las personas, al manejar la crítica, o sea, yo creo que uno tiene que aprender a identificar si es una crítica constructiva. ¿Ok? Es decir, ¿quién me la está haciendo? ¿Con qué propósito me la está haciendo? Pero esa es una crítica, el famoso de los, el hate, ¿verdad? Que la gente publica muchas veces, que comienza a decir un montón de cosas. Ahí uno tiene que aprender a manejar. Y hay que tener cuidado, porque si yo no tengo esa tolerancia a la frustración, si yo no sé manejar esa situación, ese hate me puede llegar a destruir. ¿Y cuántas personas no hemos visto de repente que tal vez por esos comentarios que se están generando le generan muchas situaciones de conflicto, ¿verdad? Sí. Y podemos ver un montón de historias y todos. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado. Tratar de ser reservado en esas cosas, pero sí hay que tener mucho cuidado con esos comentarios. Sí, yo también creo que es importante como no tener como miedo a ser abierto, pues como, o sea, Sí. si uno tiene, entre más lo hablas, también más fácil asimilas que sos así y de pronto te vuelves menos vulnerable a que te ataquen y te sientas ofendido por un comentario o algo que como que te vaya a afectar, pues, ¿verdad? Considero importante también el hecho de tener esa como habilidad de desahogarte De saber, de tener dónde, con quién te se vas a ahogar, con quién Exacto. vas a hablar. Tener Entonces, ese apoyo es importante también, ahí sí. tendemos a hablar, nosotros hablamos de ese factor de tu red de apoyo. Y ahí el emprendedor, ¿qué le funcionará mejor? ¿Un mentor, un amigo, un socio mentor. o un Yo psicólogo? creo que tiene que tener un mentor de repente para poder brindar, que le puede ir orientando. ¿Ok? ¿Qué tan importante es como, vaya, qué es lo que era? Sería como un proyecto de cero. Agarras un proyecto de emprendimiento de cero y empezás a trabajar un proyecto de psicología al mismo tiempo. Uh-huh. ¿Vos crees que existe la posibilidad de que eso transforme rápidamente al emprendedor a que pueda como eficientar o lograr más rápido sus objetivos? Sí. O sea, hay formas de poder hacerlo. A través de ciertas experiencias, nosotros hablamos de generar a veces ciertos tipos de talleres o ciertos tipos de situaciones donde el emprendedor pueda vivir una experiencia de vida que le haga generar ese cambio. Y estamos hablando de un cambio a nivel interno. ¿Ok? Y para lograr ese cambio interno tenés que tocar las emociones. Vamos a poner el ejemplo que tú mencionabas acá. De repente yo estoy emprendiendo, tengo una poca tolerancia a la crítica. Entonces, muy probable hay que vivir una experiencia que le genere para remover ese tipo de experiencia, ese tipo de idea y que lo pueda reprocesar de manera diferente. Porque tal vez esa experiencia que yo viví hace un montón de tiempo era cuando era un chico, era un adolescente, era un niño. ¿Ok? Y de repente en ese momento actuaba como niño. Entonces, pero eso mi cerebro lo aprendió. Y el cerebro va a donde aprendió. Sí. Entonces, cualquier otra crítica, lo único que va a recordar es reaccionar de la misma manera. Dejo todo tirado, me voy enojado y toda esa cuestión. Entonces, si nosotros lo reprocesamos de manera diferente y eso se logra llegando a tocar las emociones. Entonces, si tú me dices, yo estoy comenzando un proyecto de cero, un emprendimiento y a la par voy con una mentoría, con un apoyo psicológico, eso me va a ayudar para lograr tener mayor efectividad, mayor éxito, te voy a decir que sí, porque ese es tu apoyo, pues. Donde vas a ir a canalizar de manera efectiva esas frustraciones y no te vas a ir a meter al bar, no te vas a ir a meter sino que lo estás canalizando de manera efectiva. Es importante para el emprendedor saber aceptar y más saber aceptar y saber perder. Yo creo que eso no es importante solo para el emprendedor, creo que eso es importante para todos. No, de acuerdo, pero en el contexto de emprendimiento. En el contexto de emprendimiento, por supuesto que sí, porque de repente no todo lo que yo proponga se me va a hacer, o no todas las propuestas que yo tiro a las empresas me van a aceptar. Sí, pero lo que pasa es que aquí o sea, no es ningún secreto y tampoco es como que algo oculto, que hay muchos emprendedores que cuando inician se creen, mírame porque soy cool, pero realmente es como, ¿quién fucking sos? ¿Me entendés? No sé quién sos. Ajá. Y eso es lo que pasa con mucha gente que de pronto tienen como ese narcisismo de creerse que ya son cuando no son nada. No son nada. Y eso también trastoca mucho el ambiente, porque hay gente que también es bien empática y dice como, ¿qué necesidad de hacer eso? ¿Por qué hacer eso? O yo debería hacer eso. También que influye mucho eso también en la sociedad, pues. Y el emprendedor es bien susceptible a esas como esos elementos de personalidad donde no, yo es que yo soy bueno porque yo tengo una buena idea, o no, a mí dame el dinero primero porque es que la idea la tengo. ¿Me entiendes? Hay actitudes así que encontrás donde vos decís como,
realmente te estás viendo en el espejo y dices, ¿quién sos? ¿Me entiendes? Red flag. Ajá, exacto. Pero Sí. Hay personas, claro. existe mucho eso, Sí. por eso la aceptación. Y por otro lado es cuando también Es que yo creo viene el golpe, la realidad es como, perdés, ¿me entendés? Como, wow. Es que fíjate, yo creo que eso, vamos a decir, este aspecto, yo creo que también el emprendedor tiene que ser humilde para aceptar, ¿ok? Entonces, aceptar esa crítica, aceptar que de repente no todo lo que yo esté proponiendo significa está bien, ¿verdad? Es como aquella persona que de repente quiere lograr un camino y no es capaz de escuchar, pues, en su entorno, no es capaz de ver. Sí, hay gente... Entonces, hay gente que es sí. así, hay gente solo... No sabes quién soy. No, hombre, en serio, te ha pasado, es como que vos estás de pronto y como, vamos a entrevistar, no saben quién soy. Tienen que saber. Pero, a ver, muchas personas cuando empiezan a emprender tienen esa seguridad, y es importante tener esa seguridad en sí mismo, ¿va? Pero hay una diferencia entre seguridad en sí mismo y la arrogancia. El narcisismo. El narcisismo. Ahora, ¿cómo convivís con ello? Porque inevitablemente vas a tener personas que son así, o todos somos así incluso, uh-huh. Tenemos un grado de narcisismo todos, pero si hay algo que vos no puedes tolerar de la otra persona es porque el problema lo tenés vos, ¿va? O es la otra persona. Si te afecta. Depende de qué es lo que me está afectando, porque realmente si yo, o sea, la otra persona, tenemos que entender, yo no cambio a nadie. Yo no voy a cambiar a nadie. O sea, de repente me voy a encontrar con una persona que es así arrogante, no, que quiero hacer esto, pues chévere, y déjalo. Pero nosotros no cambiamos a nadie. Y tampoco la vida o el universo te ha puesto Gustavo, vos sos Sir Gustavo que vas a cambiar. Exactamente, sí. ¿Ok? Simplemente yo voy a compartir algo. ¿Te sirve o no te sirve? Eso ya tú decidís. Si lo tomás, qué bueno. Si no lo tomás, fantástico. ¿Ok? Pero no es algo que de repente yo no soy dueño de la verdad. Yo no, o sea, esa es la parte del grado de humildad que tenemos que tener, de mantener siempre los pies sobre la tierra. Muchas personas pasa que cuando pueden tener una buena idea hay un gran... se elevan, se les hace... Mira, aquí por ejemplo en Honduras es que se da bastante los creadores de contenido. Hay un montón de gente que quiere ser creador de contenido. Se aplaude el hecho de que quiera ser creador de contenido. Ahora, la responsabilidad que tenés como creador de contenido es bien brava, es bien heavy, porque vos estás desarrollando una voz y esa voz depende qué tipo de voz querés desarrollar, es como te va a interpretar la gente, ¿me entendés? Si te estás todo el tiempo expresando como solo por el fin del entretenimiento, inevitablemente la gente te va a ver como alguien de entretenimiento. Pero si te manifestas como alguien que quiere ser influyente, que quiere tener una buena intención o progresar en el trayecto, pues la gente va a tomar otra idea, ¿va? La cuestión es acá... no hay en mi opinión, no hay un camino correcto, porque cada uno tiene como su camino. Pero yo creo que es importante que se trate de hablar de esos temas, porque a veces vemos estos narcisistas exitosos, pero que cuando te sentás a hablar con ellos es una... pero me vienen a chillar de la nada, ¿me entendés? Mi papá. Oh. Pero fíjate... Sí pasa, ¿me entendés? ¿Va? ¿Hay una descarga, sí o no? Sí, pasa pero fíjate que eso, yo creo que eso sucede, o sea, esas personas que van a tener ese nivel de éxito y todo, pero después cuando viene un problema, cuando viene una situación, se quiebran. Exactamente. Entonces ahí tú miras esa vulnerabilidad. ¿Okay? Recuerda que el narcisismo, vamos a decir, es como ese león, ¿verdad? Que detrás de ese león hay un lindo gatito. O sea, esa persona que de repente se termina quebrando. Entonces ahí es donde ese nombre, eso que desarrollás, no se logra de la noche a la mañana. Eso te lo va dando la experiencia. ¿Okay? Híjole. Sí, es que no hay otra vuelta, ¿no? No hay otra vuelta. Por más que hablemos acá, digamos, hey, muchachos, escuchen acá, por más que digamos buena cosa acá, solo viviéndola. Solo es viviéndola. O sea, de repente yo miro hacia atrás mi experiencia, ¿okay? Que yo solo puedo compartir en base a lo que yo viví, a mi experiencia. O sea, me recuerdo que los primeros pacientes que yo miraba con el médico, bajo la supervisión del médico, lo primero que decían, no, y este cipote me va a ver. Ah, exacto, sí. Entonces, tiene ese prejuicio. Así es cuando uno empieza a vender como emprendedor, cuando empiezas a vender. Ay, qué lindo este cipote. Este cipote me va a atender. Ay, no, sí. ¿Qué sabe este muchacho? Entonces el médico me decía, mira, tenés que ver de qué manera te vas a ver mayor. Entonces ahí me comenzó a dejar el candado. Tuviste que ver ese movimiento ahí. ¿Verdad? Entonces ahí vas desarrollando un nombre, vas desarrollando, porque como bien, ¿quién es Mauricio? Hay que saber quién es.
Entonces tenés que ir desarrollando un nombre y eso te lo va dando el tiempo, la experiencia, el buen nombre y el buen trabajo. Porque también, ojo, si yo soy un pícaro, yo vengo a hacer tonteras en mi trabajo, las cosas malas rapidito se saben. Viste que esa es una gran realidad también. O sea, no todos somos elegidos a ser unicornios, ¿verdad? A ser como ese bicho raro que destaca inmediatamente, ¿me entendés? Y que lográs conseguir como la facilidad de la vida a una edad temprana. Ojo con eso, ¿eh? Si lo lograste, belleza, se aplaude. Es donde más cuidado tienes que tener. En el caso de nosotros que estamos todavía en el camino de la experiencia, vamos disfrutando del camino de la experiencia y eventualmente encontramos lo que nos realiza a cada uno, que es familia, hogar o qué sé yo, el carro último modelo o un avión o lo que sea. Pero la realidad es que la gran mayoría de nosotros vamos a tener que pasar ese camino de experiencia. Somos pocos los elegidos y los afortunados que vamos a poder tener como siempre como ese salto de como Bad Bunny lo hizo, o como Nicky Jam lo hizo, o como estos artistas que vemos, ¿verdad? Pero la realidad cotidiana es que todos nosotros estamos luchando y todos tenemos que, de alguna forma, tratar de ser conscientes de que cada uno está luchando una batalla. Claro. Y es importante respetar la batalla. ¿Sí? A mí algo que me ha ayudado mucho como a tratar de enfrentar de una manera diferente mis problemas es las artes marciales. Nunca las había practicado hasta hace como 5 años. Y me cambió la vida, ¿me entendés? Pero no mucha gente tiene esa como... No mucha gente tiene el miedo de verse como pendejo al inicio. Le da miedo eso, como... Ay, no, qué malísimo me vi. Es el miedo al ridículo. Y eso, yo creo que ese es un daño que le hace... El emprendedor se hace ese daño también, ¿me entiendes? Es el miedo al ridículo, el miedo a equivocarte, es el miedo a hablar frente a las cámaras, es el miedo de repente a que ¿qué van a decir de mí? Ajá. Híjole, y este video que va a salir en YouTube, en las redes, ¿qué van a decir la gente de mí? Pues, no sé lo que diga. Sí. ¿Ok? Pero sí, y tú has mencionado ahorita, para las artes marciales, en la pirámide de salud mental, que creo que eso es para todos, no solamente para el emprendedor, la primera base es cuida tu descanso, cuida tu alimentación y cuida una actividad física. Fíjate que en el descanso a mí me cuesta bastante eso. Porque eso es cuidar el descanso. Y el descanso es las personas adultas, podemos dormir, vamos a decir, 7 horas más menos una. Es decir, o máximo 8, mínimo 6. Pero cuidar el descanso. El buen dormir. Y el buen dormir es también las horas adecuadas. Lo ideal es dormir entre las 10, 11 de la noche hasta 5 o 6 de la mañana. El problema es que hay gente que duerme a las 5 de la mañana y se levanta a las 11. Eso no es un buen dormir. ¿Ok? El otro aspecto, el segundo nivel, vamos a decir, las redes, tu red de apoyo. Y red de apoyo significa buenas relaciones que se basen en base al respeto y a la confianza. Porque tú puedes tener, mire, tengo mi familia, pero mire, yo no confío en mi familia. Pues entonces no es una buena red de apoyo, ¿verdad? O tengo un socio, pero yo no confío en el socio. ¿Para qué te metes, vea? Pero hablemos también de esas situaciones difíciles, porque a veces te toca como estar en una situación que ya no querés estar. Entonces, ¿cómo lidias con eso? Entonces tenés que tomar decisiones. Ajá, pero a veces las decisiones no están... Las decisiones a veces son complejas de tomar, porque las decisiones vienen amarradas a otras condiciones como... Que no es tan fácil como desamarrarte de... O sea, sí lo puedes hacer, simplemente como pum, va y nos vemos, ¿va? No, lo que pasa es que siempre va a haber una situación, una dificultad, siempre va a haber un costo. Pero el costo es mucho menor cuando tomas una decisión a tiempo que mantener esa decisión que no te gusta, no quiero estar con esta persona. Es como una relación, es como el matrimonio. O sea, si tú no quieres estar con esa persona y estás, eso es lo único que te hace daño. En un emprendimiento te casas con un socio, ¿verdad? Y tenés que estar ahí, tenés que confiar, tenés que trabajar en conjunto. Pero si no trabajas en conjunto, no confías en esa persona, entonces es una lucha. Entonces, ¿para qué vas a estar ahí? Lo único que estás haciendo es te estás desgastando. ¿Ok? Súper bien. Y el otro pilar, el último pilar de esos 3 elementos es el diálogo interno. Cuidar el diálogo interno. Lo que te digas. Uy, eso es caballo. Cuida lo que te digas, cuídalo cómo te expreses, lo que hables, ¿okay? La manera como te hablas a ti mismo. Recordemos que las palabras tienen poder. ¿Y cómo educas a los niños desde tu inicio a eso? Porque uno empieza a hacer como más concepción de eso, pero ya cuando, por lo menos yo,
un poquito más adelantado en mi vida, tal vez 20, 21 años, empecé a darme cuenta de la importancia de ello y tampoco no le da mucha importancia. ¿Cómo empezás a educar desde temprano ese diálogo interno para poder enfrentar a veces ciertas batallas de uno mismo, pues, porque... Hay diferentes cursos que se brindan, hoy en día hay tanta información que se brinda, que específicamente trabajar todo lo que es la inteligencia emocional en los niños, desde cómo se están hablando. Esta película, importante eso, ¿no? Importantísimo. Esta película de Disney, Luca, ¿verdad? Que es de los que es un tritón que se va a la tierra y que se vuelve niño. Habla del hecho de no le hagas caso a Bruno. Ese Bruno es esa vocecita interna, ¿verdad? No le hagas caso a Bruno. Dice, cállate Bruno, cállate Bruno, cállate Bruno. Entonces de repente ese Bruno es esa vocecita interna que todos tenemos. Todos tenemos a veces miedo. El miedo de qué va a decir la gente, como decíamos. Entonces el aprender a tener ese diálogo interno es bastante importante para poder enfrentar no solo las situaciones de emprendimiento, y nos hemos enfocado en la parte del emprendimiento. Correcto, pero al final sí. Para poder enfrentar la vida. Y yo creo que es válido decir también de que todo es parte de todo, ¿verdad? O sea, al final si en un aspecto de tu vida has tenido problemas, pero de pronto encontraste que el emprendimiento es un refugio como para resolver muchos problemas de tu vida, pues buenísimo, replicarlo en los demás aspectos de tu vida. Al final no es como que es solamente aplicado al emprendimiento, pues, ¿verdad? Pero tocar ese tema de inteligencia emocional en el emprendimiento, en los negocios, creo que tiene que ser un tema que debe expandirse un poco más, porque tiene que haber más madurez. O sea, claro. Yo estoy seguro que te sentás con empresarios y realmente te sentás con los empresarios y empezás a entender bien el por qué hacen lo que hacen, o también los líderes de los países, por qué hacen lo que hacen. Yo creo que tal vez se podría entender mejor cómo estamos, por qué estamos como estamos. Y pues. puedes hacer cambios en una sociedad, puedes hacer cambios en la vida de la persona. Y creo que eso es hacia lo que, nosotros que estamos en el área de la salud emocional, eso es lo que estamos llamados, pues el hecho de tratar de hacer cambios, a poder de una u otra manera enseñarle a las personas a poder enfrentar las situaciones. Hoy en día vas a encontrar miles de razones por las cuales no querer hacer las cosas. El gobierno, que esto, que lo otro, que aquí, que qué difícil la situación, que la delincuencia, que esto, que lo otro. O sea, vas a encontrar miles de razones para las cuales no hacer las cosas. ¿Okay? Pero si no somos capaces de dar ese salto, de enfrentar, de arriesgarse, de intentarlo, nunca te vas a dar cuenta de lo que eres capaz de hacer. Buenísimo, la verdad que ha sido una conversación muy bonita respecto al tema de inteligencia emocional en los negocios. Creería que sería la primera de muchas conversaciones que vamos a tener, Mauricio. La verdad que ha sido muy, muy placentero tenerte acá. Siempre, pues, como terapia, estar hablando un poco. Nada más en este caso, creo que fue bien mutua la interacción y eso creo que me gustó mucho porque también, de esa forma, también puedes ver otra dinámica de cómo uno también se desarrolla en otros ámbitos. Y aprecio mucho el apoyo que nos estás dando con dar un poco de tu conocimiento y las referencias que conoces de tu estudio. Y pues, comentarios finales antes de dar ese cierre con el episodio. Pues fíjate que para nosotros en la clínica tenemos un lema, ¿okay? Que creo que es nuestro eslogan, que dice: si tú cambias lo que piensas, cambias lo que tú haces. Entonces el cambio comienza desde aquí adentro. No pretendemos cambiar afuera, cambia tú. Y si tú cambias, todo lo demás va a ir cambiando. Perfecto, buenísimo. Gracias a toda la audiencia que nos siguió en este episodio y esperamos pues mencionarles o avisarles de una segunda parte que vamos a hacer de este episodio, porque creo que sí hay que seguir hablando de este tema para seguir, creo que contribuyendo más a que otros emprendedores también sientan de que esto no le pasa a uno solo porque le pasa, sino que hay que manifestarlo, hay que compartirlo y hay que perder el miedo a verse vulnerable. Al final, detrás del miedo está el éxito, pero hay que saber enfrentar el miedo como debe ser. Así que gracias y nos vemos a la próxima.